Buenas, buenas. Pues en esta ocasión tengo que traer un video tutorial en el cual te voy a enseñar un poquito más o menos cómo reparar tus audífonos de cable, ¿no? Estos que se ocupan básicamente cuando pues tienes unos audífonos como estos, ¿no? Aquí tengo un par de audífonos el cual te voy a enseñar más o menos cómo repararlos, de que si no se escuchan de la bocina, que si ya no funciona bien el conector, qué hacer, cómo recuperarlos. Pues básicamente aquí te traigo este video, ¿no? Vamos a ocupar lo siguiente. Primeramente los audífonos en cuestión que quieres reparar, ¿no? Aquí tengo estos blancos y aquí tengo estos negros, cada uno con su respectivo fallo, ¿no? Como lo ven, son audífonos de cable. Aquí tiene pues su entrada y aquí tengo un adaptador que yo te voy a enseñar un poquito para qué sirve. Tengo los audífonos. Aparte de esto, si es necesario, bueno, es opcional esto, tener un cautín. Esto es un cautín, este es para soldar los cables que vienen dentro de pues los audífonos a las bocinas o al conector respectivamente. Ocuparemos un cautín en caso de ser necesario. También ocuparemos un encendedor, un mechero, unos fósforos, unos cerillos, ya no sé cómo los conozcas tú, que puedan encender, ¿no? Que puedan producir fuego. Ahí te voy a explicar un poquito también para qué es esto, pero bueno, ya aquí tenemos el encendedor. Vamos a ocupar un poquito de cinta, aunque lo mejor que te podría recomendar sería algo que se llama termocontraíble, termofit. Es un plástico que con el calor se contrae y queda un poquito mejor que la cinta, ¿no? Pero pues si no tienes la cinta, pues aquí también la tenemos como opción. Y unos alicates, unas pinzas, esto ya también es opcional. Dependerá pues de qué fallos sean tus audífonos. Ya teniendo los materiales un poquito listos, el primer paso que te recomendaría es diagnosticar cuál es la falla o de dónde viene la falla de tus audífonos. Aquí tengo esos audífonos que simplemente van desde el conector hasta las bocinas o los audífonos. No tienen cajita, no tienen absolutamente nada, por lo que sería muy fácil o más sencillo distinguir de dónde viene el fallo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros conectamos el conector, siendo redundantes, a lo que es nuestro móvil, por ejemplo, este que tengo aquí, lo conectamos, ahí está conectado, y ponemos música, ¿no? Por ejemplo, y notamos que al tener los audífonos, mover el cable, por así decirlo un poquito, se deja de oír o se escucha nuevamente. Entonces podría venir el fallo directamente desde las bocinas, ¿no? Ya dependerá por si es uno o si es otro. Ahora, el segundo diagnóstico que te recomendaría hacer es, este es muy común y suele pasar muchas veces, que es cuando tenemos nuestro conector un poquito flojo, ¿no? Que si lo doblamos un poquito ya se vuelven a escuchar los dos, pero si se vuelve a doblar ya no se escucha. Si lo ponemos en cierta posición se vuelve a escuchar. Entonces el fallo podría decirse que viene directamente desde el conector. Vamos a ir primeramente con los fallos de las bocinas y qué hacer respecto a esto, ¿no? Aquí, como ven, tengo las bocinas. Algunos vienen con gomita, otros no vienen con gomita, pero básicamente es lo mismo. Lo que tendremos que hacer es, como ven, aquí viene una línea divisoria o divisora, no sé cómo se tenga, y la cual la tenemos que separar cuidadosamente, ¿no? Esto para no dañarlo. Esto se separa, estas dos partes se deben de separar, y para esto nos ayudamos de los dedos, de las pinzas, de lo que tengas, pero siempre haciendo un poco de cuidado para que no se vayan a romper. Aunque si los audífonos son un poquito corrientes como los míos que tengo aquí, es muy probable que se rompan. Pues bueno, ya logré separarlos, pero lamentablemente se rompieron un poquito. Mira, como ven, ahí está abierto, pero ya tenemos esta capa. Esta capa la podemos pegar después con pegamento, con cinta, con lo que quieras. Algunos que son un poquito mejores los audífonos, si sale la pieza completa sin tanto fallo, sin tanto problema, pero eso te digo, como son un poquito corrientes, pues ahí está el fallo. Vamos a sacar o empujar un poquito este cable para obtener acceso a lo que es la bocina. En caso de que el fallo sea de aquí, uno de estos dos cablecitos que tenemos aquí debe de estar suelto. En caso de que no esté suelto, puede ser que la bocina ya no sirva, que se haya quemado por subirle mucho el volumen, por X o Y razón, ¿no? Entonces lo recomendable sería agarrar otros audífonos que no sirvan, le quitamos una bocina y la ponemos aquí. Como ven, estos dos cablecitos es uno como color naranja y el otro color rojo. En caso de que vengan pues rotos, esto ya los voy a desarmar y a romper para enseñarte un poquito lo que es el proceso, ¿no? Supongamos que viene suelta la bocina, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a liberar un poquito el cable para tener acceso a él.
deshacemos este nudo y liberamos los cables. Como ven, estos cables en la punta ya están un poquito grises, eso significa que ya tienen pues soldadura, ¿no? Pero en caso de que no tengan, vamos a ocupar soldadura y un poquito de pasta de soldar. Aquí es en donde entra lo que es el mechero o el encendedor. ¿En dónde entra esto? Pues bueno, como ven, te digo, un cable es rojo y el otro es básicamente naranja, pero no se va a poder soldar o no se va a poder usar el cautín hasta que tú quemes este recubrimiento color rojo o color naranja. Para esto ocupamos el encendedor, encendemos un poquito la llama, lo acercamos y la alejamos luego. Como ven, el color rojo en la punta ya no es rojo, sino como naranjoso, como color cobre. Esto ya nos va a permitir poder agarrar nuestro cautín y con la punta soldarlo a los conectores que tenemos aquí. Aquí me parece que básicamente no hay polaridad. Le puedes poner el rojo en la izquierda o en la derecha, siempre y cuando pues tengas un cable 100% en la izquierda y el otro 100% a la derecha, ¿no? Después soldamos estos dos cables, supongamos que ya los soldé, hacemos un nudo para que el cable no salga por aquí, déjenme lo hago. Y bueno, como te digo, jalamos el cable y ya quedaría un poquito justo. Estaría aquí la bocina pegada y básicamente pondríamos las cosas en su lugar. Este iría aquí. Como te digo, el mío ya se rompió, pero si tus audífonos son un poquito mejor calidad, pues no va a pasar todo esto. Y ya básicamente sería probar. Esto dependiendo si el error es de una bocina, lo puedes hacer directamente, la reparas. Y si es de la otra, pues básicamente lo mismo. Quitas la capa, esta protectora que tiene aquí, soldas los cables en caso de que estén sueltos y listo. Ahora, en caso de que el error venga de lo que es el cable conector que tenemos aquí, lo que tendremos que hacer es lo siguiente: quitar todo el plástico que tenemos aquí y resoldar los cables. Hay muchos diagramas en internet los cuales debemos de seguir. Por ejemplo, este largote que tenemos aquí es tierra, ese es el color naranja, donde va a ir soldado el color naranja, y los otros dos van a ir soldados, un cable rojo y el otro cable rojo. Como este de aquí tiene un cable naranja y un cable rojo, este de acá también tiene un cable naranja y un cable rojo. Los naranjas van unidos en este que tenemos aquí, en el más grandote, y los rojos van a ir uno y uno. Vamos a intentar romper lo que es esta cobertura para enseñarte un poquito cómo es donde viene todo esto, ¿no? Y por ejemplo, ya obtuve acceso a lo que es este conector, ¿no? Como lo ves, tiene la parte larga, que es esta, la puntita que tenemos aquí, y estas dos que tienes, el de en medio y la punta esta, que es donde irían los rojos. En este caso, pues como ya tenemos aquí el conector, vamos a cortar este cable, sacamos los 4 cables que deben de venir en el interior, quitamos un poquito esta pelusa y como te digo, mira, vienen 2 rojos y 2 color naranja. Los naranjas van a ir unidos entre sí, mientras que los rojos van a ir básicamente uno en cada lugar de los que tiene, aparte de los del naranja, ¿no? Mira, ahí se alcanzan a percibir un poquito mejor. Son 2 naranjas y 2 rojos. Los naranjas van unidos entre sí y van soldados en la punta más grande que tenemos aquí. Los otros 2 van a ir uno en medio y el otro en la punta, pero no se van a poder soldar así básicamente. ¿Por qué? Porque necesitan, como te digo, tienen un recubrimiento. Con el encendedor quemamos un poquito para obtener acceso a estos. Y ahí tenemos. Unimos los 2 naranjas, les ponemos un poquito de soldadura, de estaño, y los unimos básicamente en el que tenemos aquí. Después uno rojo va a ir en medio y el otro rojo va a ir en la punta. Ya teniendo esto soldado, pues las soldas, vamos a tener que aislarlo con un poquito de termofit, de termocontraíble, o si no tienes, pues en su defecto, pues cinta. Ya teniendo todo esto, pues básicamente tus audífonos ya estarían restaurados, ya estarían arreglados, dependiendo pues del fallo, ¿no? Aquí enseñándote un poquito rápido, si ya no cuentas con este conector o se te hace muy difícil trabajar con este, puedes ir a una tienda de electrónica y conseguir uno como estos, ¿no? Aquí yo tengo un conector, es lo mismo que el que tenemos ahí al fondo, pero las terminales están un poquito más descubiertas para trabajar de mejor manera, ¿no? Este sería tierra, sería el grandote, y los 2 chiquitos que tenemos aquí, el verde y el rojo, serían las 2 sobrantes que quedan. Básicamente aquí tenemos un plástico protector y este que es para cerrar el conector. Este lo puedes conseguir en una tienda de electrónica. En caso de que no te acomodes trabajar con este,
o que básicamente lo perdiste. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Si te ha servido, te ha gustado, déjame saber en los comentarios, suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.